Ahora sí, ya estamos con Teresa García, diputada nacional a partir del 10 de diciembre. ¿Qué haces, Teresa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bienvenida. No, a ustedes. ¿Qué balance hiciste de lo que pasó el domingo? ¿Qué te parece el resultado? Bueno, Vos sos por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Diputada electa por la provincia no de voy Buenos a Aires. decir que estaba dentro de lo previsto porque yo imaginaba que íbamos a ganar, no por mucho margen, viendo más o menos los últimos días el comportamiento, porque hice varios distritos los últimos días. No me imaginé que iban a ganar. Igual es medio punto, tampoco es para hacer la Ilíada y la Odisea con este tema, porque, mira, estaba mirando unos números y ellos desde el 23, si bien no se puede comparar la elección porque es ejecutiva contra legislativa, pero de carácter, esta elección tuvo mucho peso. Perdieron el 30% de los votos, nosotros perdimos el 20% de los votos. Quiere decir que el peronismo ha hecho una buena elección, una muy buena elección para hacer oposición. En la provincia de Buenos Aires es muy escaso el porcentaje de diferencia, son un punto, creo, 0 y pico. 0,5, sí. Mañana comienza el escrutinio definitivo y creo que vamos a descontar también en el escrutinio definitivo. Claro, porque quedaron 46.000 votos de diferencia, pero faltan Un contar. poquito más quedaron de diferencia, pero faltan contar algunas mesas que no se contaron e incluso hay una carga del sistema del telegrama del correo que es inexacta, así que vamos a revisar en el definitivo. Bien. No sería la primera vez, ¿no?, que cambian No. entre el provisorio y el definitivo. Lo que pasa es que, bueno, ya el gobierno ya festejó. No, ya está. Igual me parece que la discusión tiene que pasar por otro lado, digamos. Esta suerte de fuegos artificiales que vivimos desde el domingo, con las cenas, las rapaduras de pelo, todo, que estamos como una suerte de festejo permanente, tiene el propio límite de la realidad. Entonces, yo creo que el mes que viene se pagan los aguinaldos, llegamos a un fin de año sin un peso en el bolsillo, va a costar armar la mesa de Navidad, todas estas cosas que en fin de año se congregan, y si no hay mejoras en la situación, obviamente la gente va a seguir disgustada, ¿no? ¿A qué atribuís el resultado de La Libertad Avanza, que fue un buen resultado? Primero, en la provincia de Buenos Aires, te digo, todas las fuerzas del medio, caso de Passaglia en la segunda, de Petreca en la cuarta, de Somos, digamos, que expresaba lo de las Provincias Unidas, jugaron plenamente, se volcaron plenamente a votar a Milei. O sea que ahí ya hubo un crecimiento de la fuerza política de La Libertad Avanza. Y varios sectores del radicalismo también. Pero tampoco... ¿Pero por qué? Pero tampoco... Bueno, algunos por indicación de sus dirigentes, obviamente. Pero tampoco hay que pensarlo desde ahí. Yo creo que la gente está enojada. Está enojada con la gestión, está enojada con que no le alcanza la plata para fin de mes. Vamos, yo siento que hay un enojo y además creo que hubo un efectivo y eficiente uso de la figura del lunes negro, de qué va a pasar si el domingo nos gana, bueno, lo que decía Sturzenegger, ¿no? El riesgo Cuca para siempre. Y creo que eso fue efectivo en la medida que estaba emparentado con Bush metido en la campaña, con Trump. con Trump metido en la campaña. ¿Será que lo recuerdo? Porque dentro de pocos días se va a cumplir el no al ALCA. Entonces, me parece que eso tuvo un efecto, que es lo que generalmente usa la derecha, ¿no? Imprimir miedo de distintas maneras. Y me parece que eso funcionó. ¿En qué situación quedó el peronismo en la provincia de Buenos Aires después de la elección de ayer? La expectativa estaba muy alta después de la elección del 7 de septiembre. ¿En qué situación está hoy? Igual que antes de ayer, digamos, con la misma convivencia entre todos los sectores que conformamos Fuerza Patria. Todos conocemos cuáles son las distintas situaciones internas, pero no es lo que ha prevalecido en la organización de la campaña ni del acto de cierre el otro día en La Plata. Creo que el peronismo es un error si discutimos candidaturas. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande ahora, que es discutir las cuestiones más de fondo. Este país no lo puede gobernar ni el peronismo ni nadie con esta carga de deuda que tenemos. Nadie.
ni nosotros ni nadie. Hay que replantearse el tema de la reestructuración de la deuda, cuál es la deuda legítima, cuál no, intereses, plazos, como lo hizo Néstor en su momento. Hay que salir a discutir fuertemente. Esto no es una discusión que el pueblo, que la sociedad entienda claramente, pero me parece que la fuerza política lo tiene que hacer. Creo que hay que discutir la política educativa muy a fondo. No puede ser que tengamos los problemas que tenemos en la educación pública, tanto sea primaria, secundaria como universitaria. Y hay que discutir el tema de la salud. Hoy el flagelo es económico, pero el flagelo es con la salud. Todos lo vemos a diario, todos nos han planteado las dificultades que tienen para acceder a la salud cuando pierden la obra social, la prepaga no la pueden pagar más. Y ya lo decía Carrillo, no se puede gobernar una sociedad y un pueblo que no tenga salud. Así que me parece que esas tres cosas debieran ser el punto de partida de la discusión del peronismo, más la política tributaria, y ponernos de acuerdo en eso, porque es desde ahí de donde vamos a poder convocar alguna otra fuerza política. Si no, nos van a mirar y nos van a decir, pero ni entre ustedes se ponen de acuerdo. Vas a integrar el Congreso nuevo desde el 10 de diciembre. Vamos a escuchar al presidente Javier Milei contando qué pretende de este nuevo Congreso. Digamos, vamos a tener una bancada de 101 diputados, vamos además a tener 20 senadores, perdió la mayoría, digamos, el peronismo por primera vez en la Cámara de senadores, entonces se abren las posibilidades de hacer un conjunto de reformas como nunca se vio en la vida. Por lo tanto, nosotros estamos verdaderamente muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad. Bueno, ahí está hablando de que quiere presentar la reforma laboral, la reforma tributaria, ¿no? Buscando también colaboración de los gobernadores, dijo, sí, ¿no? Que espera tener colaboración de los gobernadores a partir del 10 de diciembre. Un gobierno que parece, al menos en la foto de hoy, cerca de conseguir esa colaboración y de tener los votos que necesita en el Congreso. ¿Cómo ves vos ese escenario? A ver, la situación de las provincias es gravísima en todas las provincias, no solamente la provincia de Buenos Aires, que creo yo es la más afectada. Va a haber gobernadores que van a estar tentados a cambio de distintas cosas, de que el gobierno les resuelva. Va a haber gobernadores que van a estar tentados de darle sus votos al presidente. Que si es para proyectos que tienen que ver con situaciones de mejora de las condiciones de la gente, uno no debería criticarlo. Ahora, cuando yo vi hoy un punteo de lo que pretende con la reforma laboral, ya me preocupo. Digamos, falta un grillete en los tobillos para ser esclavo. Me parece que eso sí es anterior a... Pre-copernicano. Es pre-copernicano. Agarra, si querés, si te das vuelta, creo que lo vas a poder agarrar. Pues ahí, por un problema con el micrófono. Ahí está. Ahí está, perfecto. Sí, pre-copernicano. Volver a... Después la reforma previsional que tienen prevista también no creo que vaya a beneficiar mucho ni a los que están jubilados ni a los que se van a jubilar, por algunas cosas que uno ha escuchado, todavía no lo vi. Intentan, según lo que dicen, ingresar un nuevo proyecto de ley bases 2, la modificación del Código Procesal Penal. Todo eso va a haber que leerlo muy finito y tener en cuenta que esas cosas quedan y la gente se ve afectada a los 2 o 3 meses de que se voten esas cosas. Así que vamos a tener que tener una mirada muy finita y muy crítica. Esto no quiere decir muy contraria a todo, hay que discutirlo. Ahora, ¿cómo debería encarar el peronismo esa discusión? Una posibilidad es decir que no, intentar muchos diputados que digan que no al proyecto de Milei, y la otra es, además de decir que no, presentar una propuesta alternativa. ¿Te parece que hay que ir por ese lado? Sí, yo creo que hay que ir por ese lado. No, el peronismo tiene 80 años de historia en materia de defensa del derecho de los trabajadores. Podrá para algunos ser antiguo, pero con esto se ha ordenado el mundo del trabajo en nuestro país. Ya lo dijo Cristina, que hay que modificar, seguramente hay cosas que hay que modificar. Por eso creo en proyectos alternativos y que se sometan a votación en el recinto. Y poder explicarlos. Lo que a veces falla en el peronismo es que
no hacemos la explicación correcta, la entendible para todo el mundo, porque, por ejemplo, yo coincido con la decisión de Máximo Kirchner cuando era presidente de Bloque votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario en época de Guzmán. Coincido plenamente porque tal cual las cosas que se dijeron son las que ocurrieron ahora en materia de deuda. Pero el Bloque votó separado. Entonces yo esas cosas sí creo que hay que corregir porque uno tiene que mantener las creencias y las convicciones y tiene que poder discutirlas. Y vuelvo a reiterar, para que otros sectores de la oposición que piensan relativamente parecido nos puedan mirar, tenemos que tener acordada la política interna del bloque. Pasa que yo te escuchaba antes con la respuesta anterior acerca de qué tiene que hacer el peronismo, no hablar de candidaturas, sí, no. discutir los temas de fondo. Ahora, es muy difícil que esas discusiones se den sin un liderazgo que lo ordene. Exacto. ¿Y entonces? Bueno, este es un problema para nosotros. Habemos quienes tenemos conducción clara y es pública. Cristina Kirchner, en tu caso. Cristina Kirchner en mi conducción y la de muchos compañeros. No es la conducción por lo que se ve de todos los sectores del peronismo. La nuestra la es. Tenemos que poder discutir con los otros sectores qué plantean en materia de conducción. Cristina es clara cuando plantea. Hay un documento que se publicó en Facebook, creo, que en un párrafo dice el peronismo se desordenó y se desvió. Y después da una serie de temas que ella cree que tiene que discutir el peronismo para corregirlo. Habla de materia laboral, bueno. Yo creo que eso es el modelo que tenemos que tener, empezar a discutir los temas. Porque luego quien mejor represente eso tendrá que ser el candidato. No somos locos, no queremos perder otra elección nuevamente. Ahora, si Cristina sigue detenida y proscripta, es todo un problema, pero no solamente para nuestro sector, es un problema para todos los sectores del peronismo. Porque para el peronismo debiera ser inviable que la presidenta del Partido Nacional, la conducción de un sector importante del peronismo, esté detenida, proscripta con una causa armada, maniquea, ni siquiera la revisó la Corte. Bueno, esta es en la situación que nos ha puesto el macrismo, porque esto que dice Milei a Cristina, yo la mandé meter presa, es un chiste, todos sabemos quiénes fueron. A futuro yo creo que hay que empezar a discutir desde las líneas intermedias, las primeras líneas, creo que es el caso de Sergio Massa, de Kicillof, de Máximo, tienen que ponerse de acuerdo en estos temas y luego, si es necesario resolverlo con una interna, con lo que sea, se hará. No es grave para nosotros eso. Mira, hemos pasado la interna Menem Cafiero, la interna Aníbal Fernández. No estamos desacostumbrados a contar los votos. Sí me parece que la gente está esperando otra cosa de nosotros. Y lo que está esperando es pónganse de acuerdo de una vez, porque también es cierto que al peronismo no le fue tan mal en la provincia de Buenos Aires en la elección, todo lo contrario. Con una provincia ¿Cómo pensás que jugaron los intendentes? Viste que se perdieron votos respecto al 7 de septiembre. Se perdieron 200.000 votos respecto al 7 de septiembre. Lo que pasa que, bueno, acá viene un tema ríspido, complicado, pero como ustedes me conocen y me han escuchado, se los voy a reiterar. Yo creo que las estrategias electorales que se eligieron no fueron las correctas. El desdoblamiento. El desdoblamiento, pero lo vengo diciendo hace rato, no ahora. Siempre me pareció que era un error porque, y es más, y presenté un proyecto en coincidencia con eso, que era pedir elecciones concurrentes, o sea, en la misma fecha. Porque ahí concurren todos los intereses, lo de los intendentes, lo de la legislatura provincial, lo del gobernador, lo de lo nacional. Y el peronismo es una fuerza nacional, no es una fuerza provincial, ni local, digamos. Y cuando nos convertimos en eso, perdemos fuerza. Entonces, por eso yo no estaba de acuerdo con el desdoblamiento, no por una cuestión antigobernador ni nada por el estilo, sino que me parecía que era un error, sobre todo con la boleta única papel encima. Pero, ¿no? perdón, es simplemente una interpretación de cómo lo decís, del tono. ¿Lo decís sin ánimo de confrontación hoy, después de la derrota? No, lo dije siempre en el mismo tono. No, en algún momento se lo cuestionaban al gobernador, cuando estaba más álgida la discusión. No, siempre cuestioné desde el mismo lugar. Me parece que el desdoblamiento y poner en juego en la provincia, primero lo local
y lo seccional, son 8 secciones electorales, 8 elecciones distintas. No le da fuerza eso a un proyecto político. ¿Se perdió por el desdoblamiento? No, creo que hubo otras cuestiones. Creo que esto de la efectividad de Milei tomando lo de Trump la última semana y amenazando con el lunes negro, digamos, cuando todos vimos que Trump le dijo anda a ganar una elección, le dio una palmadita, después volvé. Entonces esto era una construcción de una imagen muy fuerte, creo que eso también influyó. De los intendentes, yo creo que todos los intendentes han trabajado. Yo hice varios distritos en materia de pedagogía electoral y los vi trabajar. Pero además por contraimperio del razonamiento. A ningún intendente le convenía perder una elección a 1 año y 3 meses de refrendar su candidatura o su gestión. No, eso es parte del... Es como hoy que vi en varias páginas y en varias publicaciones críticas a Máximo Kirchner por los gestos. Digo, si tuviéramos que hacer una evaluación y un análisis político por los gestos, cuando analicemos a Milei, denme 1 mes y medio seguido. Nada, me parece que hay mucho también de construcción, de pelea, de... En la discusión interna también surgió el tema de las intervenciones de los PJs provinciales. Vos Bien fuiste hechas. interventora de PJ de Corrientes. En las provincias donde se intervino el PJ, a la lista de la intervención o que surgió después del proceso de intervención, no le fue bien. Una sola. Salta. En Salta, No, ¿una Corrientes. sola qué? ¿Que a una sola le fue bien, decís vos? La única lista en Sí. la que normalizamos el partido, la única provincia, fue en Corrientes. Bueno, el resto sigue intervenido. El resto sigue intervenido. Y como parte de ese proceso de intervención surgieron listas impulsadas por la intervención. No, surgen listas impulsadas por los distintos sectores internos. Por eso digo que Algunos con el aval de la intervención, como la de con el Urtubey aval, y otros Estrada en Salta. claro, en Jujuy otra situación. La de Chávez en Jujuy. En Misiones otra situación. Digamos, la única provincia intervenida que terminó con su intervención, eligió autoridades en una interna democrática, obviamente peleando con Valdés y con Colombi, ¿no? Y así todo se sacó el 21% en la elección de hace 2 o 3 meses. Y el domingo el peronismo en Corrientes obtuvo el 28 punto y pico, bastante cercano a Gallardo. Sí, Virginia Gallardo. Virginia Gallardo, que sacó el 32%. Así que tan mal no le ha ido al peronismo en Corrientes. No hago defensa de mi gestión, pero digo... Mejor no que en el resto de las provincias. Pero que están ponele en intervenidas. Salta, claro, la discusión es Pero que que... está abierta la discusión porque no está normalizado el partido. Ni en Corrientes, ni en Salta, ni en Misiones, ni en Jujuy. Es una discusión que dice, si hubiéramos ido junto con el gobernador, hubiéramos por ahí colado Pero el alguna gobernador banca. no quería ir con el peronismo, estaba claro. El gobernador perdió la elección de gobernador en Salta Capital, ganó en los pueblitos del interior, pero también sufrió un cimbronazo el gobernador de Salta. en Lo la habrás elección. escuchado ayer diciendo Sí, lo que escuché. la señora... Sí, pero a ver, desde la muerte de Dorrego en adelante, Cristina es culpable de todo. Yo ya lo tengo asumido. No es que minimicemos la discusión, es que Salta funcionó de una manera, el gobernador funcionó de una manera que no le fue bien a él tampoco. Tampoco. Recuerden ustedes que después de la elección de gobernador tuvo que salir a explicar que había ganado en Santa Victoria Este, en los pueblitos chiquitos del interior. Y obviamente es un hombre que tiene poco talante y no le gusta perder, como no nos gusta a ninguno, pero hay que tener un poco de criterio cuando uno fundamenta, ¿no? Ahora, el peronismo ha perdido peso en el norte argentino. Sí, que ha antes perdido. era Sí, claro. un puntal, ¿no? Para Bueno. el número nacional. Siempre tuvo mucho peso en el norte, tuvo mucho peso en el centro, con Córdoba. Hace rato que no. Y hace rato mucho que no. Eh, El kirchnerismo, si vos querés, el kirchnerismo para acá, era fuerte el kirchnerismo en el norte y hoy ya no lo es tanto. Bueno, pero es lógico con estos procesos que encara la democracia, digamos. Lo voy a decir desde mi opinión personal. El gobierno de Macri también hizo mucho daño en seguir construyendo un espacio nacional. Ahora, toda esta
este rosario de desgracias que nos pasa también afecta al peronismo en materia nacional y también hace que se pierdan votos. Por eso yo insisto con que el peronismo es una fuerza nacional. Mira, hay un dato, no es relato. Antes de la elección de Massa, candidato a presidente, nosotros gobernábamos 14 provincias. En la primera vuelta los gobernadores decidieron desacoplar de la elección nacional. Sí. Cuando terminó la elección nacional, la segunda vuelta, nos quedamos con 4 provincias. Eso es un dato de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que, insisto, es una fuerza nacional el peronismo. Mira, para hablar del tema del desdoblamiento, yo conozco el proceso de Santiago del Estero. Zamora había empezado a pensar en desdoblar en Santiago. De hecho, creo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló con Zamora en ese momento. Hasta que se dio cuenta cómo venía la elección en el norte y dijo, no desdoblo. Y fue concurrente, con 2 sistemas de votación, boleta partidaria y boleta única papel. Ganó todos los senadores, ganó todos los diputados. No hubo una sola complicación, un solo retraso, un solo problema. O sea, el sistema electoral... Siempre gana todo igual Zamora, ¿no? Con cualquier sistema. No, bueno, pero ahora cambiaba el sistema y decidió hacerlo concurrente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema electoral es parte de una definición política, ¿no? El modo que uno decide elegir. Lo que nunca puede quebrar es la lógica nacional, federal del peronismo. Y esto lo hemos visto a lo largo de los años. Nosotros tenemos 80 años en la vida política porque fuimos una expresión nacional. A mí no me parece bien provincializar los discursos. Nunca me ha parecido. ¿Qué ves de cara al 27? Hay muchos que dicen, bueno, ya está, bueno, lo dicen algunos ministros incluso, el peronismo ya está, el riesgo Cuca ya no existe más. Que no se hagan los rulos, decirle. Que no se hagan los rulos. Mira, si algo tiene de maravilloso el peronismo, no es que es como el ave fénix revive de las cenizas, es que cuando llegan los momentos de crisis, la gente termina optando por buscar en el peronismo la solución a la situación. Y yo creo que va a volver a pasar. Por eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que elegir muy buenos candidatos, pero antes tenemos que volver a representar lo que decimos representar. ¿Bajo el liderazgo de quién ese proceso? Bueno, todavía los sectores tienen sus propios líderes. El Frente Renovador lo tiene a Massa, el MDF lo tiene a Kicillof y nosotros tenemos a Cristina. Tendremos que convivir en la construcción de estas 3 referencias, estos 3 liderazgos, hasta encontrar el camino de elegir el candidato, que no es solamente el candidato a presidente, es el candidato a gobernador también. No hay posibilidad de ganar el país si no se gana la provincia de Buenos Aires, así que la elección de gobernador tal vez sea tanto más importante que la de presidente. Ya me imagino la discusión de la fecha de la elección para gobernador. Si es desdoblada, si es concurrente. No, yo voy a dar mi opinión personal, perdón. Me imagino cuál es tu opinión, pero... No, yo lo que creo es que hay que modificar el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires y hay que hacerlo este año, que no es año electoral, porque además los 2 cambios que se produjeron en pleno año electoral, una locura. Pero sí creo que hay que discutir la existencia de los partidos chicos que sirven solamente para hacer un sello con 5.000 firmas. Creo que hay que modernizar un poco la ley electoral provincial. ¿Y a qué sistema irías? ¿Qué cambiarías, claro? Se me van a enojar si lo digo, pero es una idea, Teresa García. Claro. Yo creo que las elecciones no tienen que tener medio término, creo que hay que hacer elecciones cada 4 años. Lo ha dicho Máximo también. ¿Ah, sí? Sí. No lo escuché, Sí. pero creo que cada 4 años, porque yo te digo cómo es el proceso. Alguien gana, un municipio, no hablo de la provincia, alguien gana un municipio, ese año empieza a tomar contacto con la realidad de ese municipio para gestionar. Termina el año y todavía no está en funcionamiento pleno la gestión. Al año siguiente, en mayo, ya empiezan las discusiones por la elección de medio término de concejales. Se pierde todo el año, porque los concejales se asumen el 10 de diciembre. Al año siguiente se vuelve a intentar retomar la gestión. No digo que se paralice, pero se ralentiza.
Y después que sucede eso, ya viene el cuarto año, que es el de la reelección. Entonces me parece un absurdo, tenemos que plantear elecciones cada 4 años. Que el intendente que asuma con sus concejales, se haga cargo de la gestión, tenga el acompañamiento o no acompañamiento del Consejo Deliberante, lo mismo que las cámaras en la provincia. Parece, embarullamos mucho. Y si además le agregamos la PASO en el medio... Mirá, este año ha sido un año plenamente electoral desde que comenzó y eso le resta posibilidades a la gestión. No digo que los gobernadores no trabajen y que los legisladores no trabajemos, porque lo hacemos, pero ralentiza y la cabeza está puesta en otro lado. Bien, puede haber consenso en algún sector político. Se lo escuché en su momento también a Gabriela Michetti. No es la primera vez que lo escucho. Hay otros sectores políticos que lo están planteando. Es práctico, ¿no? Porque además está todo el proceso electoral está teñido y cruzado por 1000 variantes. Mira, cuando discutimos en provincia el tema de las reglas de juego, de los plazos, ¿te acordás? Que teníamos para impresión de boleta y todo, teníamos que ajustarnos a la 5109, que era la ley electoral provincial, la que iba a ejecutar la Junta Electoral de la provincia. Estar discutiendo por 3 días o 4 días de la impresión de una boleta, porque te tenés que ajustar a un sistema que no te da para hacer tal cosa, pero te da para hacer tal otra, pongámonos creativos y armemos un sistema electoral que le facilite a todo el mundo la vida, no solamente al que vota, a nosotros también. ¿Y a nivel nacional te gustaría volver a la boleta partidaria? Sí, me gustaría. Reconozco una cosa, también uno tiene que reconocer cosas. No fue tan engorroso, igual lo voy a ver mañana cuando empiece el escrutinio definitivo, porque una cosa es el modo de votar, que era una cruz, y otra cosa es cómo se tradujo eso al certificado de escrutinio, al telegrama que trasladó el correo para que mostrara Indra, y ahora lo veremos en el definitivo, a ver cuánto deficiente fue. Pero en principio, yo elijo la boleta partidaria porque tiene otro sabor peronista. La entregamos casa por casa, déjame 4, tráeme 5. Junten mayoría en las 2 cámaras y cambien el sistema electoral. Eso vamos a hacer. Gracias, Teresa, por haber venido. Muchas gracias por venir. El presidente, les contábamos hace un ratito, dio ayer una entrevista.